Muy buenos días, queridos y queridas estudiantes. Me presento, me llamo Mirko Mena Jofré, soy profesor de Religión y Moral, magíster en Desarrollo Curricular y Proyecto Educativo. El día de hoy voy a ser quien en este semestre va a impartir el curso de Ética Cristiana para ustedes. Este curso está inserto de Ética Cristiana con 2 créditos por semestre, o en el semestre mejor dicho, con 36 horas pedagógicas semestrales, inserto en la formación fundamental, esa es su área curricular. Las horas teóricas son 2 y la hora de estudio personal van a ser 4. Está abierto a todas las carreras, tiene un carácter obligatorio con un número máximo de 50 estudiantes, ¿ya? Dentro de lo que tiene que ver con la descripción de nuestra asignatura y la contextualización de esta, busca que ustedes tengan, o sea, mejor dicho, la asignatura misma tenga un carácter teórico-práctico, de tal manera que ustedes puedan reflexionar en torno a los fundamentos y la praxis de la ética cristiana, con el fin de establecer criterios para un adecuado discernimiento moral en su vida personal, cívica y profesional, ¿ya? Está inserto, como dije anteriormente, en la formación fundamental de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, enmarcado en el área trascendente valórica, ¿ya? De tal manera que genera un espacio iluminado sobre la dimensión ética al accionar humano desde la ética cristiana en un contexto personal, profesional y social. Además, contribuye también en 5 competencias fundamentales en el fondo en ustedes, y es que puedan reconocer en primer lugar la dimensión trascendente de la existencia humana y la antropología cristiana como una respuesta valiosa al sentido de la vida, que pueden actuar éticamente iluminado por la propuesta cristiana en contextos reales, con autonomía y respeto hacia los demás, buscando el bien común, la promoción de los derechos humanos y la realización de las personas en un contexto de diversidad. En tercer lugar, comunicar de manera clara y coherente sus ideas a través de su lengua materna en un contexto académico. Usa las tecnologías de la información y comunicación como herramienta del desarrollo académico profesional, más hoy día en cual es importante el uso de estos sistemas. En quinto lugar, participa en instancias democráticas, comprometiendo su formación en un contexto local, nacional e internacional. Dentro de lo que yo quiero que ustedes logren, o los resultados de aprendizaje esperados, en primer lugar, en la unidad 1, se busca que puedan reconocer la ética como algo constitutivo de la persona humana en cuanto posee un carácter libre y social para alcanzar la felicidad. Desde ya les digo que si hay algún concepto o elemento que ustedes no entiendan, los vamos a trabajar, pierdan cuidado que lo vamos a trabajar en las unidades y lo vamos a ir aprendiendo. En segundo lugar, identificar conceptos claves de la disciplina de la ética, moral, ética, valor, virtud, juicio ético, ley natural, derecho natural, entre otros. En tercer lugar, reconocer elementos fundamentales de la estructura del acto moral, ¿ya? Puesto que muchas veces cuando hacemos algo no lo hacemos consciente, pero desde ya les digo, tenemos una estructura de por medio que nos va a ir guiando. En la unidad 2, distinguir críticamente la propuesta de algunos sistemas éticos, por ejemplo, el teleológico, los deontológicos y la teoría de los valores, la relación que hay entre el deber y la felicidad. En tercer lugar, reflexionar acerca del valor de la dignidad humana, considerando algunos principios éticos cristianos. Y finalmente, distinguir los elementos fundamentales de 2 propuestas metodológicas para el discernimiento ético. En tercer lugar, mejor dicho, en la tercera unidad, tenemos como primer resultado de aprendizaje identificar la propuesta ética de Jesús a partir del Sermón de la Montaña y del juicio final. En segundo lugar, reconocer la propuesta ética de Jesús como una opción válida y valiosa para el ser humano hoy. Aplicar, en tercer lugar, un método de discernimiento cristiano en situaciones reales. Y finalmente, que ustedes puedan examinar, reevaluar y fundamentar la propia respuesta ética a la luz de lo reflexionado en el curso. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Por medio de las siguientes unidades. La unidad 1 tiene como nombre qué he de hacer y busca que podamos aprender el fundamento de la pregunta ética, con 5 elementos importantes. El primero, la condición moral del ser humano, en donde vamos a ver el carácter libre y social de cada uno, y el sentido de la vida y las repercusiones éticas. En segundo lugar, entendiendo a poder responder a la pregunta qué debo hacer, como la persona humana he entendido una realidad que se proyecta.
En tercer lugar, la importancia de la distinción entre ética y moral, porque no es lo mismo, aunque muchas veces lo tratamos como sinónimo, pero es importante poder tener la distinción entre ambas palabras. Y en cuarto lugar, ¿qué entendemos por los conceptos que ya hemos señalado, como valor, virtud, conciencia moral, norma, ética, juicio ético, ley o derecho? En quinto lugar, la estructura del acto moral, entendida como una intención, que hay una intención, un objeto moral, circunstancias, conciencia, el estado mismo de la conciencia moral y algunas características del juicio de conciencia moral. En la unidad 2, que tiene como nombre, ya saben, los mandamientos, tiene como el objetivo de poder aprender el problema de la ética normativa o deontológica. Y vamos a pasar a poder ver 5 elementos importantes en nuestro aprendizaje de la unidad. En primer lugar, diversas teorías éticas, tales como la ética teológica aristotélica, la ética deontológica kantiana, la ética del placer y la utilidad, la ética material de los valores, entre otras. En segundo lugar, hacer el bien, la relación que tiene que ver con el deber y la felicidad. En tercer lugar, el ámbito de la dignidad humana, desde su fundamentación y principios para su realización. En cuarto lugar, los desafíos de la ética contemporánea, de manera específica en la pluralidad de cosmovisiones, el respeto al valor de lo consensuado, la dignidad humana, la Carta Universal de los Derechos Humanos. Y finalmente, algunos principios éticos cristianos, como es el bien común, el destino universal de los bienes, la subsidiariedad, la solidaridad y la participación. Nos queda la última unidad por revisar, que sería la unidad 3, llamada Una cosa te falta. Vete, vende, da, y así tendrás un tesoro en el cielo. Los nombres de las unidades en la continuación de un texto bíblico, ¿ya? Por lo tanto, son pasos que uno va a seguir para poder alcanzar los conocimientos. Y tiene el objetivo de poder ver o aprender sobre el discernimiento ético desde una perspectiva cristiana. Tiene 8 elementos relevantes y la mayoría están conectados, ¿ya? Pero quisimos ser más específicos en torno a esto. En primer lugar, la especificidad de la ética cristiana desde el seguimiento de Jesús. En segundo, la comprensión del sermón de la montaña como una invitación a que podamos cumplir la voluntad de Dios y a dejar que Él actúe en nuestras vidas. En tercer lugar, la dimensión escatológica de la propuesta ética cristiana, es decir, que hay más allá. En cuarto lugar, la vocación trinitaria de la persona, de la sociedad y la creación. Es muy importante también vernos no solo como un ser, una persona que está en relación a otros, sino en un contexto, en un lugar determinado, en el mundo. ¿Ya? Incluso vamos a tener un control de lectura sobre eso. En quinto lugar, análisis de la propuesta ética de Jesús en el marco de otras propuestas éticas, como por ejemplo la ética de los mínimos y los máximos. En sexto lugar, principios para el discernimiento desde la ética cristiana, en torno a palabras que ya debiésemos haber ya trabajado, pero también la vamos a profundizar, que es la libertad, la justicia, el bien y la caridad. En séptimo lugar está el aporte de la ética cristiana a los desafíos éticos del mundo contemporáneo. Y finalmente, el aporte desde un ámbito específico sobre un ámbito del discernimiento o como un método de discernimiento como es el ver, juzgar y actuar. Dentro de las actividades de aprendizaje vamos a tener clases expositivas, talleres, lecturas, reflexiones, ya foros, ejercicios prácticos, importante esto porque nuestra asignatura es teórico-práctico, y algunos elementos a considerar o a trabajar, tales como glosarios, mapas conceptuales, mentales, etcétera, que van a ser reflejos de algunos de los medios de evaluación. Dentro de las evaluaciones son 3 grandes ámbitos evaluativos. El primero son los talleres, que son 7 talleres y conlleva el 50% de la calificación final, ¿ya? Los 7 talleres. Y son pequeños talleres en torno a alguna pregunta, algún texto o alguna lluvia de ideas, algún mapa conceptual, glosario, etcétera, que vamos a ir generando y que ustedes van a ir construyendo para ir desarrollando un aprendizaje semana a semana. Desde ya les digo, las evaluaciones, a pesar de que tiene un día determinado, ese día, como por ejemplo el 24 de agosto, ese día se inicia la evaluación, ¿ya? Pero yo siempre doy una semana para que ustedes puedan responder y así tengan sus tiempos, también dispongan de sus tiempos, y es importante que lo vayan generando de un ámbito autónomo, ¿ya? De hecho, la ética también trabaja la autonomía, entonces también es importante hacerlo valer en este ámbito. Son 7 talleres que están desarrollados durante todo el semestre. Ninguna evaluación se repite en un día determinado, por si acaso.
todas están en días distintos. Insisto, son talleres cortos, ya no les va a llevar más de las 4 horas de aprendizaje personal. En segundo lugar está el control de lectura, que es solo un control, ahí está la fecha, el 5 de octubre, y tiene un 20% de la calificación final sobre el texto Laudato Si del Papa Francisco del año 2015. ¿Ya? Son 2 capítulos que vamos a leer en torno al cuidado de la casa común del mundo. Y finalmente están las síntesis finales por unidad. ¿Ya? Yo no le pongo prueba porque no hago pruebas, ¿ya? Sino que hago otros elementos para poder tomar la información de que ustedes aprendieron o qué es lo que aprendieron. ¿Ya? Puede ser ensayo, puede ser una pregunta de reflexión u otro elemento que queramos desarrollar, a lo mejor un cuadro comparativo, etc. Esto equivale al 30%. La nota mínima de aprobación es un 4, entendiendo que no hay examen en nuestra asignatura. Nosotros terminaríamos, en el fondo, el tiempo de aprendizaje como máximo el 9 de diciembre, que es el último día, un miércoles, el último día para efecto de esto, y ustedes así después tengan su tiempo personal para sus exámenes particulares en sus respectivas carreras. Las bibliografías que vamos a utilizar son esencialmente, dentro de la obligatoria, los 5 textos que están acá, pero no es que ustedes lo vayan a leer todos en sí mismos, sino más bien que lo vamos a ir trabajando en las clases, y yo tomo extractos y los pongo en las presentaciones, etcétera, al menos dentro de los primeros 4. Y de manera especial, y ya lo especifiqué, el quinto es la carta encíclica Laudato Si, del Papa Francisco, que ese sí va a ser un control de lectura. También está la bibliografía complementaria, que nos ayuda también a poder profundizar en varios elementos que queramos trabajar o algún elemento que podamos ir aprendiendo. Y finalmente están los recursos didácticos, que en esto vamos a ocupar y va a ser nuestra guía, el libro del curso en el fondo, que es Ética Cristiana. La Vicerrectoría Académica nos ha pedido también poder compartir con ustedes el siguiente extracto, y cito: la integridad académica es un valor para la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. El modelo educativo revela un conjunto de principios y comportamientos éticos de los estudiantes en su proceso formativo. La integridad académica se expresa en todas las actuaciones que las personas realizan en la universidad, dentro y fuera del aula. Todos los estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso tienen la responsabilidad de conocer el reglamento de disciplina. Se espera que los estudiantes se comporten adecuadamente en los procesos académicos de acuerdo con valores como la honestidad, el respeto, veracidad, justicia y responsabilidad. Cualquier falta a la integridad académica en una actividad de evaluación daña profundamente la confianza que siempre debe existir en la relación de aprendizaje entre profesor y estudiante, afectando el proceso formativo. Igualmente constituye una falta de integridad académica usar las ideas, la información o las expresiones de otro, sin el adecuado reconocimiento y cita de su autor. Los profesores de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, atendida su responsabilidad de la formación de sus estudiantes, deben transmitir el valor de la integridad académica y, ante una falta de esta, proceder conforme lo dispone la normativa universitaria. Esto, queridos y queridas estudiantes, es súper importante. No solo porque lo dice la vicerrectoría, también es importante por sí mismo, pero también entendido que estamos en un curso de ética y muchos de estos elementos, si no todos, los vamos a trabajar, ¿ya? Por eso es importante también hacer conciencia sobre esto, lo que nos han planteado. Unidad o ámbito académico responsable de la elaboración del programa, el Instituto de Ciencias Religiosas, ICR, académico responsable de la modificación del programa, quien les habla, Mirko Moena Jofré. Fecha de modificación del programa, el 3 de agosto del año 2020.